Muchas gracias. Seguimos conversando con Manuel Granados, presidente de la Asamblea del DF, donde están discutiéndose temas esenciales, consideramos nosotros, no solamente para la ciudad, para la capital, sino para el conjunto del país. Uno de ellos es el impacto que va a tener la reforma político-electoral recién promulgada para la capital y su complemento que yo veo indispensable, una reforma política para la propia Ciudad de México. ¿Cuáles son las expectativas en la Asamblea y en general, creo yo, de los ciudadanos que usted interpreta sobre esta reforma política para la capital del país? Pues es un gran avance. Yo creo que una vez que el Senado de la República, como fue el compromiso de todos los coordinadores con el jefe de gobierno, se apruebe en el próximo mes de marzo, la ruta que sigue tendría que aprobarse en la Cámara de Diputados Federal y luego pasar por la aprobación de la mayoría de los congresos locales del país. Estamos trabajando desde ahora ya en el cabildeo, en el consenso, en la información con los líderes de los congresos locales a través de la Conferencia Permanente de Congresos, que nos permita que este proceso se dé de manera ágil, rápida e informada por parte de todos los diputados y diputadas locales. El efecto es realmente alto. ¿Qué tendría la Ciudad de México? Primero, cambiar su naturaleza jurídica para convertirse en una ciudad capital. El nombre del Distrito Federal cambiaría a Ciudad de México. Tendríamos también una ampliación de atribuciones en el caso específico de la Asamblea Legislativa para convertirnos ya en un Congreso local. ¿Tendríamos una constitución como tal en la Ciudad de México? El fundamento jurídico sería ese, tener una primera constitución de la Ciudad de México en donde pues asistan las opiniones de todos los actores de la ciudad, todos los entes económicos, políticos, culturales, sociales, que hay un gran acuerdo político para tener este documento básico. Entiendo que se dotaría de un esquema jurídico diferente a lo que llamamos delegaciones en la Ciudad de México. ¿En qué consistirían estos cambios? ¿Habría más delegaciones? Entiendo que tendrían una especie como de cabildos internos. ¿Cuál sería la visión sobre este tema? Bueno, en primer término pasarían a una especie de alcaldía sin llegar a ser municipios. No adoptaríamos la figura municipal, sino conservaríamos las demarcaciones territoriales con un consejo que estaría facultado para efecto de los equilibrios, digamos, en la toma de decisiones, sobre todo de revisión de la cuenta pública. Una especie de cabildo interno en cada delegación. En cada delegación. Formado proporcionalmente en función de los votos que cada partido obtenga en las elecciones. Así es. Eso va a ser un contrapeso importante para los gobiernos del PRD en las delegaciones y en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué prevé sobre eso? Bueno, es un tema en donde la transparencia, la rendición de cuentas y los equilibrios en el ejercicio democrático pues está dado en todo el país y yo creo que la Ciudad de México tampoco puede ser en ese sentido la excepción. Usted obviamente es como presidente de la Asamblea, teniendo el PRD mayoría en la Asamblea, usted es un legislador que representa al PRD, aunque con tareas por supuesto de coordinación, pero ¿qué está oyendo en el PRD y en el gobierno de la ciudad cuando lo que viene es como una distribución del poder político más equilibrada en la Ciudad de México? Bueno, es evidente, tuvimos una reunión con el jefe de gobierno la semana anterior con las y los diputados y las jefas y jefes delegacionales, una reunión informativa de el proceso que tiene la reforma política actualmente y los puntos que, como apunta ahora, son interesantes para la clase política del PRD. Primero, pues una ampliación de atribuciones para las demarcaciones territoriales y acompañado de este consejo. Lo otro tiene que ver con pues una equitativa distribución del presupuesto en relación pues a los programas federales, que ahí estén muy claras las reglas de asignación de recursos para que pueda transitar este esquema. Se plantea que primero tiene que darse la Constitución y después la operación de las demarcaciones territoriales con estas modificaciones que estarían dadas para el año 2018. Los jefes delegacionales, como se llaman formalmente los delegados, que son funcionarios electos, ¿tendrían acceso a más recursos? ¿Tendrían acceso, por ejemplo, a partidas federales? En este supuesto, ya este año tuvimos la participación de ello a través del Fondo de Infraestructura Social, a través del Fondo de Capitalidad y con una fórmula que esté en la Constitución Federal, tendrán una asignación de recursos muy claros de los recursos federales. Tiene sentido que los delegados, siendo funcionarios electos, tengan más poder, digamos, tengan más transparencia también en su desempeño, ¿no? Sin duda, creo que ese es el camino y la ruta que hacia adelante tiene que seguir la ciudad.
¿Y encuentra usted consenso en el gobierno, en la clase política del PRD, como usted dice, o encuentra alguna resistencia? No, hay consenso, hay una manifestación muy clara de todos los actores políticos, de todas las expresiones del PRD hacia el jefe de gobierno en este punto. No mencionó esta posibilidad de dividir algunas delegaciones como Iztapalapa, por ejemplo, que es gigantesca, en otras delegaciones. ¿Esto se ha desechado o cuál es el estatus? Bueno, lo que se nos informó es que el proceso ya de operación política estará en las normas propias de la ciudad, que entrarán a discusión una vez que sea aprobada la reforma federal. ¿Qué ha pasado con la discusión, el debate que había también, tanto en la Asamblea como en el Congreso Federal, de regular esta pesadilla que son las marchas en el DF? Bueno, evidente que nosotros en el ejercicio propio de la entidad federativa como tal estamos en un total desacuerdo en que otros entes políticos de distintas entidades tomen decisiones por nosotros. Creo que tenemos la madurez política, tenemos pues también la representación social y creo que deben ser respetados estos derechos en la ciudad en un equilibrio muy claro de garantías constitucionales, porque tan es posible que alguien exija su garantía de libertad de tránsito y alguien exija una garantía de manifestación. Yo creo que en el momento en que encontremos esos equilibrios en los derechos y que decidamos nosotros en la ciudad es como podemos avanzar. Pero es una discusión difícil de sostener, presidente, el que se defienda la libertad, no de manifestación, sino de destrozos o de enfrentamientos y golpizas contra policías, cuando la Asamblea se metió en una discusión un poco bizarra sobre la penalización de este tipo de actos. Creo que el país registró con una muy baja calificación este tipo de decisiones en la Asamblea y también el desempeño del propio gobierno en la ciudad frente a las manifestaciones de este tipo. Bueno, el legislador tiene como obligación adecuar la norma a la realidad, posterior a lo que veníamos observando de que grupos focalizados solo asisten a las manifestaciones para desestabilizar, para generar destrozos, para atentar contra la integridad de las personas. Se reformó el Código Penal para que no tuvieran ocasión de salir bajo ningún concepto de beneficio quienes ataquen directamente la paz y la integridad, en este caso de las fuerzas policiales. Primero se ablandó la norma y después se volvió a endurecer. El Código Penal fue reformado justamente para ello. Pero en ese sentido, ¿verdad? Primero dieron como más manga ancha, después dieron marcha atrás. Teníamos no hay una confusión de visiones ahí, porque fue un lapso muy corto, ¿no? Teníamos escasos 3 meses de haber entrado a la Asamblea. Hubo posiciones encontradas, incluida la mía, en donde yo me opuse a que hubiera una derogación del artículo 362 del Código Penal a propósito de los ataques a la paz pública. Sí. Hubo compañeros que expresaban abiertamente la derogación. Finalmente fue una modificación a ese artículo, pero conforme fuimos viendo la reacción de estos grupos actuando en la ciudad, y creo que tampoco podemos relajar la ley y mucho menos no respetar los derechos de terceros. Me doy este pie para preguntarle cómo es la conducción o la presidencia de una asamblea donde al parecer sus interlocutores más complejos no son los legisladores de otros partidos, sino de su propio partido. Es una caricaturización hablar de las tribus del PRD, etcétera, pero ciertamente hay diversas corrientes dentro del PRD en la ciudad, en el país, pero estas se expresan en la Asamblea y es muy evidente, como en este tema que usted marcó, que estas corrientes tienen posiciones diferentes y a veces encontradas. Sin duda, yo creo que la facilidad de la conducción no está dada por el número de acuerdos con la oposición, sino justamente con encontrar los equilibrios dentro de las propias expresiones del PRD. No es una tarea sencilla. Yo creo que la conducción de la Asamblea está dada justamente en encontrar y saber escuchar las voces y opiniones de todos y saber encontrar el equilibrio. Vamos a presentar en unas horas su informe. ¿Cuál es lo relevante, digamos, el par de ideas centrales de su mensaje al respecto? ¿Y cuál es su previsión? Porque en el próximo año entramos una renovación de la Asamblea, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es su proyecto personal? Son 3 ejes fundamentales por los que será recordada esta Asamblea. Primero, es la más productiva en la historia. Tenemos cerca del 60% de productividad cuando la media nacional es de 22%.
De eso, el 90% ha sido por consenso de todos los partidos políticos. No hemos aprobado una sola ley por un solo partido. Ha sido concurrente todas las fuerzas políticas de la ciudad. Segundo, que entramos en un esquema de ser el primer parlamento abierto de América Latina. Vamos a ser la asamblea más transparente en rendición de cuentas. Hoy estamos en un proceso y una ruta para lograrlo. Por primera vez se publican las prerrogativas de los partidos políticos. Por primera vez obtenemos 100 de calificación en nuestra página de internet por Instituto de Acceso a la Información. Cumplimos con un catálogo de transparencia internacional y de otros entes que se dedican a este tema. Por primera vez nuestras licitaciones son en tiempo real, transmitidas por la web. Y en fin, estamos en un proceso muy claro. Hemos anunciado nuestro canal legislativo, que es otro mecanismo de transparencia que entrará en funciones a partir del mes de agosto. Y lo último tiene que ver con una asamblea con temas específicos que han sido reconocidos a nivel internacional. Primero, pues Evo Morales, el presidente, nos reconoció por aprobar la Ley de Derechos de la Tierra. Hemos sido reconocidos por la ONU Mujeres, por una iniciativa que presentó el jefe de gobierno para que el 50% de los espacios en la administración pública local sea ocupado por mujeres. Si se está usted extendiendo, me va a acabar debiendo la respuesta de cuál va a ser su proyecto. ¿Va usted a buscar ser diputado federal, jefe delegacional, miembro del gobierno del doctor Mancera? ¿Qué va a buscar ser? Primero, concluir con éxito la Asamblea Legislativa y con más resultados. Y una vez que llegue el tiempo, pues decidir. ¿Qué aspiraría usted personalmente? Pues yo creo que lo que sigue es estar muy involucrado en la reforma política de la ciudad. Pues, diputado Granados, le agradezco mucho su presencia en la Silla Rota. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta la próxima.